¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la línea entre lo humano y lo inhumano se desdibuja? Cuando las personas más cercanas a ti se convierten en extraños, cuyas acciones superan cualquier lógica conocida. Hoy te adentrarás en una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre el mal, la locura y los secretos familiares. Bienvenidos al canal Pánico al Terror, donde exploramos los rincones más oscuros de nuestra historia. Prepárate, porque hoy hablaremos de un caso que ha permanecido enterrado durante décadas, esperando ser descubierto por aquellos valientes que buscan la verdad, o tal vez algo más allá de ella. En 1954, en una mansión aristocrática de Madrid, ocurrió algo que parecía sacado de una novela de terror gótico. Una mano amputada flotando en un frasco de líquido blanco. Un cadáver mutilado exhumado de su tumba. Y detrás de todo ello, una figura que podría haber sido tanto víctima como verdugo. Margarita Ruiz de Liguori, una marquesa con títulos nobiliarios tan largos como su lista de pecados. ¿Fue esto obra de una mente perturbada? ¿Un ritual oscuro? ¿O quizás algo aún más inquietante? Algo que nos obliga a cuestionar si realmente estamos solos en este mundo. Quedarte hasta el final es riesgo tuyo, pero si eres valiente o simplemente curioso, prepárate para descubrir una de las historias más escalofriantes jamás contadas, porque no siempre son los monstruos bajo la cama los que nos hacen temblar. A veces son los que compartimos sangre. En las profundidades de la historia, existen personajes cuyas vidas parecen haber sido tejidas por fuerzas invisibles, y los oscuros que los arrastran hacia destinos impredecibles. Uno de ellos fue Margarita Ruiz de Liguori, una mujer cuya existencia podría describirse como una obra maestra del caos humano, una sinfonía de lujo y decadencia que terminó en tragedia. Nacida en una familia aristocrática, Margarita creció entre terciopelos y oropeles, rodeada de todo lo que el dinero podía comprar. Pero desde muy joven, algo en ella parecía desentonar con esa fachada perfecta. Sus ojos, aunque hermosos, reflejaban una tristeza insondable, como si llevaran consigo un peso invisible que nadie podía comprender. Los criados que trabajaron en su casa durante su infancia solían comentar cómo, de noche, podían escucharla caminar por los pasillos de la mansión familiar, sus pasos ligeros pero constantes, como si estuviera buscando algo o a alguien. La vida de Margarita tomó un giro decisivo cuando conoció a Miguel Primo de Rivera, el dictador que gobernó España en la década de 1920. Su relación no fue solo política, fue una conexión profunda que muchos describieron como obsesiva. Ella se convirtió en su confidente, su amante y, según algunos rumores, incluso su consejera espiritual. Durante esos años, Margarita desarrolló una fascinación casi enfermiza por lo oculto, alimentada quizás por las tensiones políticas de la época. Se dice que tenía una biblioteca secreta en su residencia, repleta de libros prohibidos sobre alquimia, magia negra y rituales antiguos. Algunos afirmaban haberla visto realizar extraños cánticos en latín mientras quemaba incienso en habitaciones cerradas, rodeada de velas negras y símbolos desconocidos. Pero tras la caída de Primo de Rivera y su posterior exilio, Margarita cambió. Quienes la conocieron bien aseguraban que había perdido toda emoción humana, como si su alma hubiera quedado atrapada en algún lugar entre este mundo y el siguiente. Se retiró a su mansión en Madrid, una estructura antigua y llena de rincones oscuros que parecían absorber la luz del día.
Las ventanas siempre permanecían cubiertas por pesadas cortinas, y los criados que aún trabajaban allí contaban historias espeluznantes sobre ruidos inexplicables y sombras que se movían por los pasillos cuando todos dormían. Los vecinos comenzaron a notar cambios extraños en la rutina de la marquesa. Visitantes misteriosos llegaban a altas horas de la noche, portando maletas cerradas con candados que nunca abrían frente a nadie. Se decía que estas personas pertenecían a círculos secretos dedicados a prácticas prohibidas, y que en aquella casa tenían lugar reuniones clandestinas donde se invocaban entidades desconocidas. Los gritos que provenían de la mansión durante las noches más oscuras eran tan frecuentes que algunos incluso llamaron a la policía, aunque nunca encontraron nada fuera de lo común, o eso es lo que oficialmente se reportó. Pero lo que realmente hacía temblar a los que vivían cerca era el silencio absoluto que reinaba en la casa durante el día. Era como si nadie viviera allí, como si la mansión misma estuviera muerta. Sin embargo, aquellos que se atrevían a acercarse demasiado juraban haber visto luces parpadeantes en las ventanas superiores, luces que no correspondían a ninguna lámpara ni candelabro conocido. Y algunos incluso aseguraban haber escuchado risas infantiles dentro de la casa, aunque Margarita no tenía hijos pequeños. El silencio que envolvía la mansión de Margarita Ruiz de Lijori no era natural, era denso, opresivo, como si las paredes mismas respiraran una energía maligna. Pero fue precisamente ese silencio lo que llevó a uno de sus hijos, preocupado por las extrañas actividades de su madre, a tomar una decisión drástica. Un día, decidido a descubrir qué ocultaba su madre tras las puertas cerradas de aquella casa, el hijo comenzó a observarla de cerca. Durante semanas, siguió sus movimientos, escuchó conversaciones fragmentadas y notó cómo los criados más antiguos abandonaban la residencia sin dar explicaciones. Finalmente, una noche de octubre de 1954, decidió actuar. Armado solo con coraje y una linterna, entró en la habitación prohibida de su madre, una sala situada en el sótano de la mansión que nunca había sido abierta a nadie. La puerta estaba asegurada con candados oxidados, pero logró forzarla después de varios intentos. Lo que encontró dentro lo dejó paralizado de terror. En el centro de la habitación, sobre una mesa cubierta con un paño blanco, había un frasco de cristal lleno de un líquido turbio. Dentro flotaba una mano humana, perfectamente conservada, con los dedos extendidos hacia arriba, como si intentara alcanzar algo. Alrededor del frasco, descubrió instrumentos quirúrgicos dispuestos con meticulosidad, bisturís, pinzas, jeringas vacías y algodón empapado en sangre seca. En una esquina de la habitación, un recipiente contenía trozos de tela manchados de rojo oscuro, junto con unas tijeras de aspecto antiguo. Pero lo que realmente heló la sangre del joven fue un cuaderno que encontró entre los objetos dispersos sobre la mesa. Las páginas estaban escritas en una caligrafía apresurada, casi febril, y describían rituales oscuros, invocaciones a entidades desconocidas y referencias a sacrificios necesarios para restaurar el equilibrio. Entre las notas aparecían dibujos extraños, símbolos geométricos, figuras humanas mutiladas y diagramas que parecían mapas celestiales. El horror creció cuando leyó una entrada en particular. La carne debe ser purificada antes de ofrecerse. Los ojos, el espejo del alma, la lengua, el vehículo de la verdad, el vello,
la conexión con lo terrenal. Todos deben ser eliminados para permitir la ascensión. El joven sabía que debía actuar rápidamente. Reunió todas sus fuerzas y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Corrió hacia el teléfono más cercano y llamó a la policía, informándoles de lo que había encontrado. La llegada de la policía a la mansión de Margarita Ruiz de Lijori marcó el comienzo de una investigación que pronto se convirtió en una pesadilla. Los agentes, aunque acostumbrados a casos extraños, nunca habían enfrentado algo como esto. Tras documentar el contenido del sótano y confiscar todos los objetos relacionados con los macabros rituales descritos por el hijo de Margarita, los investigadores tomaron una decisión crucial: exhumar el cuerpo de su hija, cuya muerte había sido reportada semanas antes. La joven había fallecido oficialmente debido a causas naturales, pero las sospechas ahora eran demasiado fuertes para ignorarlas. El cementerio donde reposaban sus restos era un lugar sombrío, rodeado de árboles centenarios cuyas ramas parecían estirarse hacia el cielo como manos suplicantes. Cuando los oficiales abrieron la tumba y levantaron la tapa del ataúd, lo que vieron les hizo retroceder instintivamente. El cadáver estaba mutilado de una manera tan precisa y meticulosa que resultaba casi artística. Faltaban partes esenciales del cuerpo. Un trozo de lengua había sido cortado limpiamente. Ambos ojos habían sido extraídos con precisión quirúrgica. Y todo el vello púbico había sido rasurado cuidadosamente. Las heridas mostraban signos inequívocos de haber sido realizadas después de la muerte, lo que sugería que estas acciones no fueron producto de un ataque salvaje, sino parte de un plan premeditado. Los forenses que examinaron el cadáver confirmaron que las mutilaciones no habían sido causa directa de su fallecimiento. Sin embargo, no pudieron determinar exactamente qué había llevado a la joven a morir. Las pruebas indicaban que había sufrido estrés extremo antes de su muerte, pero ninguna evidencia física apuntaba a un asesinato clásico. Fue entonces cuando surgió una pregunta aún más perturbadora. ¿Había sido víctima de un ritual? En los documentos incautados en la mansión, los investigadores encontraron referencias a prácticas ancestrales destinadas a invocar poderes ocultos. Una entrada particular llamó especialmente su atención. Para abrir las puertas entre mundos, se necesita una ofrenda pura, un sacrificio voluntario, entregado con devoción. Puede romper las barreras que separan lo terrenal de lo eterno. ¿Había sido la propia hija de Margarita parte de un ritual diseñado para alcanzar algún propósito oscuro? ¿O quizás ella misma había consentido en ser parte de este sacrificio, movida por alguna creencia fanática compartida con su madre? A medida que avanzaba la investigación, las preguntas sobre Margarita Ruiz de Lijori solo aumentaban. ¿Qué había llevado a esta mujer, aparentemente refinada y culta, a cometer actos tan atroces? ¿Era simplemente una mente perturbada por la locura? ¿O había algo más profundo, algo que trascendía lo humano? Los investigadores comenzaron a analizar con mayor detenimiento los documentos encontrados en la mansión. Entre ellos, destacaba un diario personal de Margarita, escrito durante los últimos meses antes de los eventos que llevaron a su detención. Las entradas eran confusas, llenas de referencias a la ascensión, el portal y los guardianes. Parecía que Margarita estaba obsesionada con la idea de cruzar hacia otro plano de existencia.
un lugar donde creía que podría encontrar respuestas a preguntas que habían atormentado su alma desde hacía décadas. En una entrada fechada poco después de la muerte de Primo de Rivera, Margarita escribió: «La pérdida de todo lo terrenal me ha enseñado que este mundo no es más que una cárcel de carne y hueso. Existe algo más allá, algo que podemos alcanzar si estamos dispuestos a pagar el precio». Con el tiempo, esta creencia parece haberse transformado en una obsesión total. Margarita comenzó a rodearse de personas que compartían sus intereses ocultistas, algunos de ellos miembros de sociedades secretas que operaban en la penumbra de la sociedad española de la época. Pero había algo más en los escritos de Margarita que llamó especialmente la atención de los investigadores. Mencionaba repetidamente a una figura conocida como el Guardián. En sus notas, describía a esta entidad como un ser poderoso que podía guiar a quienes estuvieran dispuestos a ofrecer sacrificios significativos. En el sanatorio psiquiátrico de Carabanchel, Margarita Ruiz de Lihori permaneció encerrada durante meses, su figura cada vez más frágil y sus ojos vacíos como pozos sin fondo. Los médicos que la trataron describieron su estado como un caso único, una combinación de paranoia, delirios religiosos y una desconexión total con la realidad. Sin embargo, algo en ella seguía siendo inquietantemente consciente, como si hubiera cruzado un umbral del que no podía regresar. Durante su internamiento, los investigadores intentaron interrogarla una y otra vez, buscando respuestas que pudieran explicar sus actos. Pero Margarita guardó un silencio sepulcral, limitándose a observar a sus visitantes con una expresión que parecía decir: «Ya no soy de este mundo». En raras ocasiones, cuando creía estar sola, susurraba palabras ininteligibles, fragmentos de oraciones en lenguas muertas que ningún experto pudo identificar completamente. Con el paso de los meses, las autoridades decidieron liberarla debido a la falta de pruebas concluyentes que la incriminaran directamente en la muerte de su hija. Aunque las mutilaciones post-mortem eran indiscutibles, nunca se demostró que hubieran sido realizadas con intención homicida. La versión oficial fue que Margarita había sufrido un colapso mental severo, probablemente exacerbado por la pérdida de seres queridos y su obsesión con lo oculto. Hoy en día, poco queda de aquella residencia. Ha sido demolida y reemplazada por edificios modernos, pero las historias persisten. Quienes conocen el caso de La Mano Cortada aseguran que algunas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué motivó realmente a Margarita Ruiz de Lihori? ¿Fue simplemente una mente perturbada? ¿O quizás una intermediaria involuntaria entre mundos? Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los casos más oscuros de nuestra historia. Esperamos que te haya resultado tan intrigante como a nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal Pánico al Terror para más historias que harán temblar tu mundo. Y si alguna vez pasas cerca de una mansión antigua en una noche oscura, tal vez deberías reconsiderar entrar, porque nunca sabes quién o qué podría estar esperando dentro. Hasta la próxima, amigos. Que duermas bien, si puedes.